Siendo las 7:58 de la noche del 23 de marzo del 2023, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Hoy vamos en el video número 52, si no estoy mal, de el Tabernáculo de David. Vamos en el video 22 de la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Y vamos en el video número 8 de la fórmula para esa cura. Muchos tal vez no entenderán lo que estamos hablando, les voy a comentar rápidamente. Y es que desde hace 52 videos estamos viendo el tema del Tabernáculo de David, un tema espectacular. Y en 52 videos hemos visto la puerta, el altar del holocausto, la fuente de bronce, la menorá y los panes de la proposición. Y aún hasta ahora vamos en los panes de la proposición. Hemos hablado del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Y vamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y además hemos estudiado, ceñido los lomos con la verdad, la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y vamos en el escudo de la fe. Aquí vamos, 52 videos aprendiendo cada una de esas cositas. Cuando llegamos al escudo de la fe, entendimos que para poder tratar con la depresión, con la ansiedad, con el estrés, necesitábamos fe. Y en ese video, en ese tema llevamos 22 videos. Pero también nos dimos cuenta que en la palabra hay una fórmula. ¿Una fórmula para qué? Para poder encontrar el reposo, la tranquilidad, el descanso, para no vivir estresados, para no vivir ansiosos ni depresivos. Y el reposo, que llevamos 8 videos hablando de eso con hoy, menos obras de la carne, dejar de ser carnales, crecer el fruto del Espíritu Santo, y estamos en la fe, que es obediencia. Ahí vamos. Ese es un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta hoy. Vamos a seguir profundizando. 8:01 de la noche del 23 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Nuestras clases gratuitas de la Biblia los lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Estamos estudiando un tema importantísimo de qué es la fe. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, que dice que en los últimos tiempos, dentro del mismo pueblo, habrán falsos maestros, falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay que tener mucho cuidado, porque ya estamos, como dice Pablo, que el Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 2, que hablando de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, el arpazo, hablando de ese arrebatamiento, no viene el Señor Jesús a arrebatar a su iglesia sin que pasen dos cosas. La primera, la apostasía, y la segunda, la manifestación del hijo de pecado, del inicuo, el hombre de perdición, el anticristo.
Hablando de eso, la apostasía, precisamente lo que dice el apóstol Pedro. Apostasía del griego epistemis, que significa salirse del camino. Y hablando de este tema de la fe, lastimosamente, estudiando la palabra, nos damos cuenta que la gente se ha salido del camino. ¿Por qué? Porque ahora fe para muchos es creer. Y hemos estudiado 7 videos anteriores que no es cierto. No es cierto. ¿Por qué, Yadira? ¿Cuál es la primera razón por qué creer no es fe? ¿La primera razón cuál es? Y si me das el texto mejor. Buenas noches a los demás. Marlecita, a la cámara, si son tan amables. Uy, levanten la mano antes de contestar. Qué pena. Yo hoy no me puedo poner en cámara, por favor. Bueno, Yadira, ¿por qué creer no es fe? Porque los demonios también creen. Muy bien. Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan. El más creyente en Dios es el diablo. Él ya ha visto, nosotros no. Entonces, fe no es creer. No voy a empezar a hablar otra vez del tema porque llevamos 7 videos hablando de eso. 1. Romanos 10:17. La fe es por oír la palabra. Para que sea fe, tiene que estar en la palabra. Si no, no es fe. 2. Fe es fruto del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:4 y Gálatas capítulo 5 versículo 22. Solamente los nacidos de nuevo pueden tener fe. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene fe. Lo que tiene es esperanza, pero no es fe. Tercero, segunda de Corintios 4:18. La fe tiene que ver con cosas que no son materiales del mundo, sino con cosas eternas. Y primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, la fe tiene que ver con la obediencia. Livia, Alejandro, buenos días. Marlecita, Edelmira, Luzdari, ¿están por ahí? Olfa. Buenas noches. Bueno, escúchenme esto, que es una disertación que tuve ayer en la mañana con el Espíritu Santo. Y ayer en la mañana el Espíritu Santo me decía, mire, me decía que filosóficamente, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de los sofistas? Que los sofistas hablan muy bonito, tienen una retórica espectacular, usted escucha y eso se emociona, pero cuando usted analiza lo que el sofista dijo, se cae por su propio peso, usted se da cuenta que no es cierto. Entonces los sofistas son los que dijeron, es que creer es fe. Y cuando usted se va a la palabra y se da cuenta que hasta los demonios creen, dice, no, algo le falta a esto. Entonces el Espíritu Santo me decía, mire, hay un problema. La creación, ustedes, lo hecho por Dios, ¿sí? Filosóficamente es imposible que puedan conocer, que puedan conocer a profundidad a su creador. ¿Me hago entender? Nosotros los creados o los que hemos sido hechos por Dios, es imposible conocer en su totalidad a Dios. Entonces el ser humano se inventó una herramienta llamada la ciencia, y a través de la ciencia, ¿qué estudia? Estudia todo lo que se ha hecho, lo que se llama materia. Pero el problema es que están usando la ciencia para decir que el creador no existe. ¿Y cuál es la respuesta? Que la ciencia no ha encontrado a Dios. Filosóficamente hablando, la ciencia nunca va a poder entender a Dios ni encontrarle. ¿Por qué?
Primera de Corintios capítulo 2, porque se encuentra espiritualmente, no a través de la ciencia. No estoy hablando mal de la ciencia, ¿no? Estoy diciendo que si usted va a buscar a Dios a través de la ciencia, eso es imposible, no puedes. Vamos un momentico a primera carta de Corintios, capítulo 2, los últimos versículos. Y él me mostraba y me decía, aquí es donde nace el problema del ser humano. Querer buscar a Dios con herramientas humanas. Porque, ¿qué dice? Versículo 12. Alguien que lea, por favor, primero de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 15. ¿Qué dice? Presten atención. Amén. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ahí. Nótese que nosotros el resultado de la creación es imposible a través de la ciencia encontrar a Dios. Es imposible. Entonces, si el ser humano se inventa la ciencia como herramienta para entender todo y trata de, a través de esa herramienta humana, buscar a Dios, pues obvio que no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque esa herramienta es limitada. Por ejemplo, usted habla con un científico y el científico le va a decir a usted que la oscuridad no existe. El científico le dice a usted, la oscuridad es resultado de la ausencia de la luz. Y usted le pregunta, ¿pero por qué? Eso lo hablamos hace unos videos atrás. La ciencia tiene una base, o todo lo que se hace en la ciencia está basado en 3 puntos. Primero, debe ser observable. Puedo sacar conclusiones. Debo analizarlo, poderlo ver, oír, degustar, oler, tocar. Y cuando usted está en la oscuridad no puede observar nada. Entonces no es científico porque no se puede ¿qué? Observar. 2, no puedo hacer experimento. La ciencia necesita de hacer 1, 2, 3, 1000, 2000, 10,000, 50,000 experimentos para poder que sea científico. En la oscuridad usted no puede hacer nada de eso. Y tercero, recuerdan ustedes que además de ser observable, además de ser repetitivo, también tercero, debe dar los mismos resultados siempre. Si usted hace un experimento y le da este resultado, repite el mismo experimento con los mismos factores y le da otro resultado, no es científico. Debe darle el mismo resultado 10,000 veces si usted hace 10,000 veces el mismo experimento. El problema es que en la oscuridad no se puede ver, no se puede experimentar y mucho menos ver si son los mismos resultados. ¿Qué dice el científico? Las tinieblas no existen. El científico le va a decir a usted que el frío tampoco existe. Y entonces, pero yo he sentido frío. No. Entonces, ¿qué sentido? La ausencia del calor. ¿Cómo la ven que se salen por la tangente, no? ¿Por qué no pueden? Porque como la ciencia tiene unas reglas también, que una de ellas es la termodinámica, la ciencia mira la reacción de los electrones a través de su movimiento, y toda persona sabe que cuando los electrones se comienzan a mover, comienza que la energía, el calor, termodinámica, el calor y la energía moviéndose. ¿Cuál es el problema? Que cuando van a mirar en el frío los electrones no se mueven. Y como no se mueven, no pueden estudiar ninguna reacción. Entonces ellos
Dicen que el frío tampoco existe. Si la ciencia no es capaz ni de entender lo que conocemos y vemos, porque nosotros sabemos que el frío sí existe, y el frío puede matar a una persona, el frío puede conservar las carnes durante mucho tiempo. La oscuridad existe, claro. Ya hay lugares en el mundo donde usted a una hora exacta mira para allá y hay luz, y mira para allá y hay oscuridad total. ¿Cómo vamos a querer entender a Dios a través de la ciencia? No vamos a poder, porque la ciencia es limitada. Entonces el Espíritu Santo me decía, si la gente quiere entender a su Creador, ¿qué necesita? A ver, vamos a filosofar. Si yo quiero entender a mi Creador, no puedo inventarme una herramienta y perfeccionarla para entenderlo a Él, porque esa herramienta ni siquiera me entiende a mí. La ciencia hasta el día de hoy no ha experimentado o no ha observado ni siquiera el 1% del cerebro. ¿Sabían ustedes eso? La ciencia hasta el día de hoy no entiende la luz. Y hasta el día de hoy hay gente que dice que si es energía, que los fotones, no es energía, entonces es materia, que no, que esto, y una peleadera, y no se ponen de acuerdo. Entonces imagínense, ¿cómo vamos a poder entender a Dios? La ciencia ni siquiera puede con nosotros. Es más, ¿sabían ustedes que los médicos ni siquiera saben para qué es el vaso? Ustedes saben que nosotros tenemos por aquí adentro algo llamado el vaso, y los médicos no saben para qué es. Y muchos lo sacan porque como es inservible. Habrá que preguntarle al que nos creó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder conocer a Dios? La herramienta para poder conocer a Dios, la herramienta para poder conocer a nuestro Creador, debe ser una herramienta que en su origen, su inicio, no sea de la tierra. El inicio, el origen de donde nosotros podemos conocer a Dios debe ser algo que viene del cielo, del Creador a nosotros. Y eso tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos dio para poder conocerle? ¿Quién me lo dice, por favor? La fe, hermano. La fe. No. La Biblia. La Biblia. La palabra de Dios. La Biblia es la herramienta que Dios nos dio para conocerle. Ahora, cuando yo acepto que la Biblia es la herramienta que Dios me dio por conocerle, ¿a eso se le llama qué? Ahora sí, Olfa. A eso se le llama fe. Por eso fe no es creer, porque los demonios creen y tiemblan. Fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra que yo crea. Eso es fe. ¿Estamos claros? ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es imposible ponerse a discutir con un científico de ciencia y fe. Los científicos más grandes de la historia, que esta mañana hablamos de uno, George Washington Carver, son cristianos. Blaise Pascal, el de las vacunas, ¿cómo es que llama el de las vacunas madre? Laboratorios, el de los que tiene nombre todos los laboratorios de él. Pasteur. Luis Pasteur. Todos ellos eran cristianos, y Luis Pasteur, al igual que George Washington Carver y otros, decían que era Dios el que les mostraba lo que tenían que aprender. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros vamos a creer cosas que la Biblia no ha dicho que hay que creer, ya eso no es fe. Para que sea fe, debe tener los 4 puntos que les dije. 1, la fe es por el oír la palabra. Debe estar en la Biblia.
2. La fe es fruto del Espíritu Santo para los nacidos de nuevo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a tener fe. 3. La fe está basada en cosas eternas. Y 4. ¿Cuál es el cuarto? Que se me olvidó el cuarto punto. Mientras voy buscando aquí una cita, porque voy a hablar de algo que se nos metió dentro de la fe. Alguien que me diga el cuarto punto. Tiene que ver con la obediencia. A la fe lleva obediencia, ¿cierto? Bueno, le voy a pedir un favor a los textos que iniciamos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, 2, que se va a meter entre la iglesia, va a haber herejías destructoras, pero que están tapaditas, que nadie se da cuenta, que van a cambiar todos los conceptos, porque muchos de ustedes me dijeron, David, pero estábamos equivocados. Pensábamos que creer con fuerza y con energía, con todo el corazón, eso era fe. No, no es fe. Fe es creer lo que Dios me dice a mí que tengo que creer. Por ejemplo, si alguien me dice, es que tú eres como la niña de los ojos de Dios, y yo canto esa canción, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, enseguida yo debo decirle a la persona, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la niña de los ojos de Dios es Israel. Tú eres chipchombiano, no eres de las tribus de Israel. Yo tengo fe porque la palabra dice que todo lo que pisare la planta de mi pie, Dios me lo dará. Uy, quieto Malaquías. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que eso es ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Yo tengo fe que la Biblia dice que seré padre de multitudes y miro los cielos y así como las estrellas no se pueden contar, así va a ser mi descendencia. Equivocado. ¿Por qué? Eso Dios se lo dijo a Abraham. Y debemos empezar a estudiar la Biblia para saber cuáles son nuestras promesas. Ahora, que una persona me diga, así como Sara era estéril, como Ana era estéril, así como muchas mujeres, Rebeca, Raquel eran estériles. Rebeca no, Raquel era estéril y Dios le dio un hijo. Y por allá en Éxodo 23 dice que si yo le sirvo a Dios no voy a ser estéril. Eso sí es fe. ¿Por qué? Porque son reglas de Dios que le está dando a todo el mundo para que usted las tome para sí y usted puede dejar de ser estéril, concebir. Pero cuando las promesas son puntuales, déjelas ahí al que se las dijo el Señor. Preste mucha atención. Vámonos para Isaías capítulo 2, versículo 5 y 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Isaías capítulo 2, versículos 5 y 6. Mucha atención. Sí. 5, 6. ¿Qué dice? Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Espérate. Porque estoy enferma de... No, no estás en Isaías 2. Revisa. Ay, perdón. Se me pasó. Anda enamorada, dale. 2, 5. Sí. Bueno, dice: juicio de Jehová contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Ok, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Este versículo es para poder entender lo que el Espíritu Santo nos viene hablando desde hace un tiempo para acá, que es acerca del evangelio antropocéntrico y el evangelio cristocéntrico. El evangelio que se está enseñando hoy es un evangelio antropocéntrico. ¿Qué quiere decir?
que lo importante de ese evangelio radica en el antropo, o sea, en el ser humano. Entonces el evangelio te lo predican para que te vaya bien, para que Dios saque el campeón que hay en ti. Cree en el Señor que Dios te va a bendecir. Mira, ven a la iglesia que te va a ir re bien. Pero cuando usted se va al evangelio y usted lee el final de los apóstoles, usted enseguida dice, oiga, aquí como que no me han contado la verdad. ¿Cómo murieron los apóstoles? Y hay gente hoy que predica y cree que vive mejor que los apóstoles. ¿Me estoy haciendo entender? El verdadero evangelio no está hecho para que el ser humano crezca y llegue hasta tal punto que se vuelvan católicos o mormones. No sé si ustedes sabían que los mormones y los católicos enseñan dentro de su doctrina que podemos llegar a ser dioses. Te hable con un mormón. El mormón enseguida no le va a decir esto, pero lo que le digo yo está dentro de la doctrina de los mormones ya avanzada. ¿Cuál? Que el Dios nuestro cumplió las leyes de su Dios y se le dio la potestad de ser Dios también. Y usted habla con los mormones y ellos les dicen que somos dioses chiquitos. O si usted quiere, se va. Mire, pero un momentico, no van a prender micrófonos. Mire la pantalla. Si usted quiere, se va al catecismo de la Iglesia Católica, el número 460. Váyase para allá. ¿Sí? Mírelo aquí. Miren la pantalla. Vatican.va. Archivos del Catecismo. Esta es la página del Vaticano. Y el 460 dice, y lo voy a acrecentar para que lo vean mejor. Y no vayan a decir que es que yo estoy en contra y me cae mal. No, no, no. No lo haga personal. Hablando de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y según San Ireneo de León, el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre entrara en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina se convierta en Hijo de Dios. Hasta ahí no hay problema. El problema es con San Atanasio de Alejandría, que dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Padre de la Iglesia Católica, San Atanasio de Alejandría, lo dijo. Y lo remata Santo Tomás de Aquino, que dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ese es el problema del evangelio antropocéntrico, que lastimosamente empodera al hombre hasta el punto de hacerlo igual que a Dios. Y en este problema de la fe hay un hueco impresionante en la doctrina. ¿Cuál? Las palabras tienen poder. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Tenga cuidado, hermano, que las palabras tienen poder. Por eso leímos Isaías capítulo 2, versículo 6. Eso es una costumbre traída del Oriente, de la nueva era, del positivismo, de la meditación trascendental, del Dalai Lama, de Sai Baba. ¿Cuántos se acuerdan cuando les envié lo de Sai Baba? Que Maduro fue a visitar a Sai Baba, discípulo de Sai Baba. ¿Cuál es el problema? Que ellos son los que enseñan del río Éufrates para allá, del río Tigris para allá, la India, China, Mongolia, los países asiáticos, tanto del sur del norte, todos ellos enseñan que las palabras tienen poder.
Entonces se nos metió en la iglesia. Las palabras tienen poder. Declárelo, hermano, confiéselo, decrételo, créalo, recíbalo. Yo recuerdo que en una iglesia un tipo decía, voy a dar la palabra, recíbala, y el tipo empezaba a hablar y la gente alzaba las manos como agarrándola y eso se lo metían por aquí así. Y yo decía, ¿estos qué? ¿Están locos? ¿Eso qué es? Es que, hermano, las palabras tienen poder. No. La palabra de Dios tiene poder. Esa es la única palabra que puede materializar las cosas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya expansión, y se separaron las aguas de abajo con las de arriba. La única palabra que puede materializarse es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema del Oriente? ¿Cuál es el problema de la India? ¿Ustedes han visto que ellos se pintan un ojo aquí? Hablando de los chakras y de los centros de energía. Y ojo con esto a los cristianos, porque muchos, como no conocen del tema, utilizan la jerga de ellos y la meten en la palabra. Por ejemplo, visualizar. Ustedes han escuchado gente que le dice a usted, hermano, tenga fe y visualice lo que Dios quiere para usted. A ver, le voy a explicar la palabra visualizar. La palabra visualizar es a través del tercer ojo proyectar la imagen de lo que su mente cree, para que después de visualizar, declare, confiese, decrételo, recíbalo, y a través de la nueva era o la confesión positiva se materialice. ¿Saben algo? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro El Secreto? Eso habla el libro del Secreto, la ley de la atracción. Y el problema es que los cristianos cogieron ese libro del Secreto y lo metieron dentro del cristianismo. ¿Sí? Sí, visualizar no es bíblico, eso no tiene nada que ver con la Biblia. David, pero yo vi una visión, sí, pero los que han tenido una visión bíblica saben que eso no viene en nuestro cerebro. Eso es algo que se muestra ya y no tiene que ver con uno. Dios te está mostrando algo, pero que está en su palabra. Si no está en su palabra, no es cierto. Deséchalo. Ojo, vamos despacio. No me van a interrumpir, que me fue ahorita la bolita con algo que iba a decirles. En el Medio Oriente es donde están los avatar. El avatar o los avatares son hombres dioses, semidioses, que ellos tienen el poder del agua, el poder del fuego, el poder de la tierra, el poder del viento. El avatar maneja los 4 poderes, los semidioses manejan 1. Y si usted quiere, véase la película Avatar para que medio entienda la filosofía de ellos. Y esa filosofía llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos escribieron el libro del Secreto, que era el libro de la atracción. Pero si usted tiene el libro del Secreto a la mano, que son 10 pasos, son unos pasos, no sé si son 10, busque el último paso. El último paso es que usted es Dios. Y el último paso termina endiosándolo como los católicos y los mormones. ¿Se dan cuenta? Somos Dios. Ese es el problema, que lo primero que le dijo el diablo a Eva, ¿qué fue? No, sabe Dios que si ustedes llegan a comer de ese fruto, ustedes van a ser igual que Dios. Leila, dime. Me nace una pregunta. Cuando tú dices que las palabras no tienen poder sino solo la palabra de Dios, bueno, hasta ahí tengo claro. Pero en la Biblia se encuentran varios textos donde dice de la palabra. Por lo menos en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo veo ahí que estaba refiriéndose a la palabra. En Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Bueno, esa no tanto. Dice que... Vámonos a Proverbios. Dice,
Busquemos el texto. ¿Cuál es el texto? Proverbios 18:21. Bueno, entonces Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de la lengua. Bueno, ¿quién está escribiendo el libro? Los proverbios no son de Salomón. El rey Salomón. Y el rey Salomón dice, me matan ese tipo, ¿y qué pasa? Se ejecuta, lo matan enseguida. Es que yo tengo que entender que según las leyes de la hermenéutica debo mirar el autor. Pero por allá hay un versículo que dicen que los discípulos trataron de echar un demonio afuera y no pudieron. Y el Señor les dijo, por su falta de fe. Cualquiera de ustedes puede decir, es que se va a morir, es que se va a morir, es que se va a morir. O es que voy a ser rico y voy a tener mucha vida. Usted puede decretar 20,000 cosas. Si no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Por eso la fe está ligada a la palabra de Dios. Palabra. No son nuestras palabras. Inició con ese, mira, Leila. Voy a decir esto, el libro El Secreto llegó aproximadamente hace 20 años por ahí. No, hace 15 años se hizo famoso. Pero hace año 2001, hoy estamos al ¿qué? Al 2023. Hace 22 años, Leila, cuando servíamos allá en el Perdomo en Bogotá, sí había un libro famoso que se llamaba La Cuarta Dimensión de Paul John G. Cho. Y ese libro enseña a que usted debe creerlo, decretarlo, confesarlo, recibirlo y se vuelve verdad. ¿Pero por qué? Porque lastimosamente Paul John G. Cho trae la corriente del budismo de Corea del Sur, de iglesias que piensan en el poder de la palabra y en la confesión positiva más bien. Ese libro hoy día los cristianos verdaderos no lo aceptan porque saben que es un libro antropocéntrico. Y el libro es muy bueno. Cuando usted se lo lee, usted dice, uy, espectacular. Pero cuando usted comienza a darse cuenta que él llega y dice, póngale cuidado, el libro dice así, que él estaba sirviéndole al Señor y necesitaba llevar la palabra a un lugar lejos donde él tenía que caminar muchas horas. Entonces él le dijo al Señor que le diera una bicicleta. Y él se embarazó de la bicicleta. Y él declaró y confesó que 9 meses él tendría la bicicleta. Y que así como la mamá en el vientre del bebé va creciendo, él en su mente creía que dentro de él iba naciendo esa fe de tener una bicicleta en 9 meses. Y él se embarazó. Bueno, yo no sé si le habrán dado náuseas o qué, pero ¿cuál es el problema? Que eso no tiene nada que ver con la fe. Eso tiene que ver es con la esperanza. Yo puedo tener la esperanza de que aquí a 2, 3 años voy a tener una casa, pero también hay que administrar bien y ahorrar. Eso no es de la noche a la mañana. Y los cristianos tomaron ese argumento y lo metieron al cristianismo. La pregunta que hay que hacerse es, Señor, ¿tú quieres darme una casa? Ya seguimos, madre, ¿qué quieres decir? Termina me das la palabra para dar una definición del poder de la lengua. Porque nótese lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 2, 3, 4 que los cristianos empiezan a vender las casas y la ponen a los pies de los apóstoles? Y cuando usted sigue leyendo Hechos de los Apóstoles, se da cuenta por qué el Espíritu Santo empieza a poner en el corazón de los cristianos vender sus casas y darlas. Y es que el capítulo 8, léanlo por favor, alguien que lo lea, Hechos capítulo 8, ¿qué dice? Hechos capítulo 8.
Y ahí es donde yo me pregunto, entonces tener una casa y orarle a Dios por una casa, ¿eso es fe o esperanza? ¿Quién lee Hechos capítulo 8, versículo 1, por favor? Hechos 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Hasta ahí, entonces Pablo consentía, o sea, miraba que la muerte de Esteban era bueno. Y el día en que mataron a Esteban comenzó una gran persecución contra la iglesia, que ¿sabe qué sucedió? De los 8,000 mínimo cristianos, porque Pedro había predicado 2 veces, una vez se convirtieron 3,000 y otras 5,000. De los 8,000, solo no quedó ni uno, solo los apóstoles en Jerusalén, de resto les tocó huir. ¿Por qué el Espíritu Santo le venía diciendo a los cristianos que vendieran su casa? Porque venía la persecución y la destrucción de Jerusalén. También en el capítulo 11, versículo 28, ¿qué dice? Por favor, Yadira. Hechos 11, 28. Léelo si es tan amable. Hechos 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Ese es otro emperador. Entonces nótese que es que también el Espíritu Santo nos muestra que vienen los malos tiempos. No todo es bonito. Leila, acabaste de escribir que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Sí, ahí nos está enseñando a utilizar bien la lengua. Aquí lo que estamos hablando es que la lengua no tiene poder. Nuestra lengua no tiene poder si ese poder primero no es otorgado del cielo. Perdón algo, o sea, sí tendría poder si el poder es otorgado del cielo, porque cuando me dice que la lengua realmente no. Quiere decir que, perdón, espera, David. Quiere decir que si es medicina, le da un alivio a otro. Sí, si mis palabras son medicina, dice anterior que hay unos que son como golpes de espada, o sea, cuando las palabras son duras, entiendo yo. Así no, es que eso nada tiene que ver, no es el poder que estamos hablando. Es que tú insultas a una persona y puedes hacer llorar a la persona. Y eso tiene más que ver con el espíritu de esa persona, que es muy débil, porque otra persona te dirá, a mí me importa que usted me maldiga. Pero cuando mi palabra tiene poder, no es porque es mi palabra, es porque lo que yo dije proviene de arriba. No es mis palabras tienen poder, es la palabra de Él la que tiene poder. Dígala y se cumple. Diga las cosas conforme a lo que Él quiere. Madre, tienes tu turno. ¿Qué quieres decir? Precisamente iba a hablar de ese poder. Nosotros no nos damos cuenta lo importante que es atender pues a ese poder también. En Santiago 4, 11 y 12 está hablando de ese poder, que no es el poder que están predicando, gente. Cuando dicen la palabra tiene poder, quieren decir que la palabra nuestra tiene poder para hacer realidad nuestros deseos, para cambiar las realidades y eso no es cierto. Pero sí tienen poder, como dice la hermana, en el cual debemos pensar un poquito más, sobre todo por las costumbres que muchas veces se desarrollan en las iglesias. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Murmurar es hablar pasito, donde no lo oiga. El que murmura del hermano y juzga al hermano, porque siempre que estamos en el sentido lo que hizo fulano, estamos juzgándolo también, murmura de la ley y juzga a la ley, pero tú no haces la ley, tú no eres el hacedor de la ley.
Si te pones en eso, eres juez. Uno es el dador de la ley y es el Señor. Entonces, eso nos indica. Y si nos remitimos a Levítico 19:16, nos llama más la atención porque dice 19:16, y eso que es antiguo: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Los chismes son un atentado porque destruyen a la persona muchas veces. Y dije yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, muchas veces con esos chismes se crea una animadversión a la persona tal, y dice, para que no participe de su pecado. Así sea cierto lo que se murmura, lo que se dice, no se meta en eso, que va a participar del pecado del hermano. Bueno. Pero eso no quiere decir el poder que están diciendo ahora, que entonces yo digo que esto se vuelve azul y se volvió azul. No. Por eso estamos hablando es del poder de la lengua, estamos hablando del poder de materializar o hacer milagros o cosas sobrenaturales, que usted lo declare, dígalo, confiéselo, recíbalo y se va a hacer. No. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ese poder no lo hay. Para que nosotros podamos tener ese poder de sanidad, de milagros, de decirle, no llueve porque va a haber la campaña, no llueve en el nombre de Jesús, y se abre el cielo y sale el sol. Ese poder tiene que estar primero sometido a la palabra de Dios. Tiene que ser conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Pero si va más allá a decretar cosas que Dios no ha dicho que decreten, porque eso es lo otro, ¿no? Lo otro es que, ¿por qué decretan? ¿Por qué dicen decrételo? Yo decreto, yo ato, ligo y reprendo. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué hablan así? Porque en la Biblia hay versículos que dicen que recibirán poder, echarán no, sí, pero no hablo de eso. Hablo es, ustedes saben por en los cielos lo desatarán en la tierra, algo así, no me acuerdo de los versículos. No, estoy preguntando es esto: ¿por qué usan la palabra decretar? ¿A razón de qué? ¿Ustedes saben por qué le dicen a la gente decrételo? ¿Saben o no? ¿Es ley qué? Por ahí va la cosa. ¿Por qué? ¿No saben de ese tema? Bueno, ellos dicen que nosotros podemos decretar porque Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes de Él. Entonces, como nosotros ya somos reyes y ya vivimos en su reino, eso tiene mucho que ver con la teología del reino ahora, del kingdom now. Esa es la palabra que se usa, que ahora nosotros estamos en el dominio, se me olvida, dominionalismo, algo así. Entonces, dígame, Delmira. No, ese es igual que el decreto cuando lo hacen en las fiestas de los carnavales, calmanes, que hacen decretos. Sí, pero ellos igual no... Lo tiene la reina. La reina. Sí, o sea, como somos reyes, decrete. Decrete porque la Biblia dice que somos reyes. Y entonces ahí es donde dice, espere. Donde ahí recuerden llevarlo siempre, donde es que dice que somos reyes. Entonces, en Apocalipsis dice eso, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? 1:6. ¿Quién lo lee? Dígalo. Léalo, por favor. Apocalipsis 1:6. A ver, pasó la... Perdón. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, por si acaso. Ay, sí. Apocalipsis 1:6 dice así:
Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Ahí dice que nos hizo reyes. Y además de eso, en Apocalipsis capítulo 5, capítulo 5, versículo 10. Léalo, por favor. Y a usted le van a mostrar esos dos versículos. ¿Qué dice? Capítulo 5, 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso. Entonces, ya somos reyes. Decrételo, porque el rey decrete y con su anillo de autoridad usted puede decretar. Es que hay un problema ahí. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, la levanté. Pues yo no diría tanto que decretar cosas que no están en la Biblia, sino decretar como mandar la palabra de Dios, porque ya la palabra está dada. Interesante. ¿Eso es decretar o profetizar? Que son dos cosas diferentes. Yo lo tomaría como decreto la palabra de Dios, porque escrito está, o sea, voy a decir. A ver, si tú decretas es porque tú eres rey. Si tú no eres rey, no puedes decretar. Si tú lees la orden del rey, se llama profeta. Pro en lugar de feta, presencia. Tú estás en lugar de la presencia de Dios, hablas el oráculo de Dios, estás profetizando. Pero tú puedes decretar es cuando tú eres rey. Ramoncho. Pero ya te doy la palabra, Luz Dari. Ramoncho, ¿qué querías preguntar? Luz Dari, dale, ¿qué quieres preguntar? Es que, uno sabe la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Yo estoy en peligro, sé que voy por un camino que es peligroso. Yo voy a mandar la palabra de Dios. Yo digo, en ese momento, porque su palabra dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Eso se llama profetizar. Entonces, eso no es decretar. Yo en este momento me agarro de su palabra, y es decir, y yo he visto, personalmente le digo, yo he visto el poder de Dios obrando en mi vida en un momento. Si yo me pusiera a contarle la cantidad de cosas que yo misma me quedo asombrada. Pero de eso no estamos hablando, de que si se realiza o no, de que si tiene fe o no. Es que eso no es decretar. Eso es profetizar. Estás creyéndole a la palabra. Pero no es decretar. Para mí eso era decretar. No, decreto obligatoriamente tiene que ver con que el que lo dice es el rey o la reina. Madre, ¿levantaste la mano? Micrófono. Tranquila, no afane. Mientras pone el micrófono, ojo, decretan los reyes. Si usted no es rey, no puede dar ningún decreto. Vamos a buscar la definición mientras madre consigue ahí. Buscar la definición de decreto. Edicto real debe ser. Decreto, un acto administrativo promulgado por el Poder Ejecutivo con que tiene normativos, reglamentos sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Madre, ¿qué quieres decir? Como dice la hermana, no es que uno decrete, uno cree a lo que Dios ha dicho. Él va conmigo y me cuida y me libra. Eso es creerle lo que Él dijo. Pero decretar es decir, yo quito todos los enemigos que haya por este camino y yo digo que se va. No le dice que se van los caminos. El Señor sabrá si los quita, si los da, si no los da. Pero eso sí sería decretar. Yo mando que se quiten los enemigos que espanten. No, Señor. Bueno. Es que crea en mí y no tenga miedo. Yo estoy con usted. Eso es creerle al Señor. Oh. Al decreto que están hablando ahí es un decreto de ley. No, los decretos, a ver, esta es la democracia. Yo leí aquí normatividad AGN,
pero ya más allá, decreto es un término que se refiere a la decisión de una autoridad sobre la materia que tiene competencia. Eso es democracia, un acto legislativo, reglamentario, pero el problema es que en la Biblia no hay democracia, o la democracia sí se llevó a cabo, pero para mal. En la Biblia los decretos son las leyes que estipula el rey. Y cuando a usted le hablan de decretar, le dicen que usted es rey y que usted ya puede decretar. El problema ¿cuál es? Que eso es lo que nosotros le llamamos un sofisma de distracción. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a leer Apocalipsis capítulo 1:6, que dice que nos hizo reyes, sacerdotes de Dios su Padre, ¿quién está hablando? Ese es el problema. ¿Quién está escribiendo la carta de Apocalipsis? La está escribiendo el apóstol Juan, que nosotros sabemos que el apóstol Juan sí va a ser un rey y va a estar con los 24 ancianos, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Entonces, quieto Malaquías, que si su merced, si mucho lo conocerá Dios, no me venga a decir que usted es rey. Y cuando me habla en el capítulo 5, versículo 10, ¿de quién está hablando? Versículo 9, abrió el quinto sello, ¿sí? Capítulo 5, perdón, versículo 10, espere que me equivoqué aquí. Hablando de versículo 8, ¿sí? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del trono del Cordero. Ellos tenían arpas, copas llenas de incienso, oraciones. Y ellos, los 24 ancianos, cantan un cántico nuevo, diciendo: tú eres el único digno de abrir los sellos, fuiste inmolado, tu sangre nos redimió, todo linaje y todo pueblo y nación, tu sangre la redimió. Y dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No está hablando de ti. Está hablando de un tipo de personas que nosotros no le llegamos ni a los talones. Nos falta mucho para llegar a hacer eso. Ahora, pero el Señor dice que vamos a ser reyes de Él. Sí, esperemos a que venga. Después de que venga, hablamos. Cuando Él venga, miramos si es que nos va a dar un trono, si es que si acaso no nos pone mejor a barrer y a servir los tintos. ¿Me hago entender? Sacan los conceptos y la palabra herejía, airegesis en griego, lo inflan, la herejía es una verdad pero inflada. ¿Es verdad que existe el don de lengua? Sí, pero todos hablan en lenguas. No, eso no es cierto. Es un don. Y 1 Corintios capítulo 12 dice que a uno le da este don, punto y coma, y a otro este don, punto y coma, y a otro, y siempre dice, punto y coma, a otro. No todos tienen los mismos dones. Ese es el problema, que se infló tanto que se nos metieron las cosas del oriente. Entonces nos volvimos ya nueva era, que eso se llama nueva era. Confiésalo, recíbelo y créelo, que tu positivismo y tú confiesas la ley de la atracción se metió en el cristianismo. No, aquí mi querido amigo, para que sus palabras se cumplan, primero tiene que ser la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir. Luz Dari, levantaste la mano. Luz Dari. Sí, señor. Bueno, yo por lo menos personal, es bueno, digo, yo creo en la palabra de Dios, creo en sus promesas y también creo que para Dios no hay nada imposible, y también creo de que Él al que le va a dar, le da, y no está mirando de dónde sea, ni cómo sea, ni qué color, ni nada. Eso a mí me fortalece, porque yo digo, bueno, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y su palabra dice esto,
Por lo tanto, yo no creo que también así como se lo dio a fulano, me lo puede dar a mí. No sé. ¿Y si no es la voluntad de él? Mire, Pues yo Pablo, sí, la verdad no pienso si es la voluntad o nada. O sea, yo sé que Dios al que clama, Él lo escucha. un momento. Clama a mí y yo te responderé. Sí, pero te enseñaré No cosas sé. grandes y ocultas que nadie conoce. Eso no está diciendo que todo lo que tú ores Dios lo va a hacer. No, para nada. Así usted lo Por crea ejemplo, con el corazón. Dios le da a quien Él quiere cuando Él Bueno, quiere, entonces como Él quiere. por eso decimos, la fe está basada primero en la palabra, que si Dios quiere hacerlo o no. Por ejemplo, Pablo quería ir a predicar a Asia y él ya se dispuso a ir a Asia. Y el Espíritu Santo le dijo que no. ¿Cómo? Pero si allá están los hermanos de Éfeso esperándome, están los hermanos de la Odisea, están los hermanos de Sardis, de Esmirna. Y el Espíritu Santo le Una dijo, cosa no. que pienso yo, no sé, dentro de mis errores, de mis equivocaciones, pero pienso yo que sí, Él pudo levantar a Lázaro Mire, mi amor, y lo levantó a él. aquí nadie, levantar. Luz Dari, aquí nadie está cuestionando el poder de Dios. Es si lo que tú pides es su voluntad. Madre, ¿qué quieres decir? Es que el versículo se dice, como el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Y no quiere decir entonces que yo quiero hablar en lengua, entonces Señor, dame el don de lengua y me lo tienes que dar. No es así. Es como Él quiere. Y me llamó la atención en los tiempos del verbo en Apocalipsis 5:10. En Apocalipsis 5:10 dice, Él nos hizo reyes. Ya lo han pasado. O sea, desde antes nos hizo reyes. Y es posible que de ahora sepa quiénes van a ser reyes o que vayamos a ser reyes. Y dice, y reinaremos. Eso ya está en futuro. Él puede habernos hecho reyes desde ahora, pero el reino no es que nosotros vamos a mandar desde ahora, vamos a mandar en el futuro. Si nos hizo reyes, vamos a mandar en el futuro en la tierra. Lo dice ahí. Váyanse un momento para Números, capítulo 20, versículo 10 al 13. ¿Quién lo lee, por favor? Para que entendamos esto de yo ato, yo ligo, yo reprendo, yo echo fuera. Números capítulo 20, versículo 10 al 13. ¿Quién lo lee, por favor? Números 20:10, dice la palabra. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara de peces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación en sus peces. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta ahí. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Moisés es castigado y Dios le dice, sabes qué, mi amigo? No me obedeciste, no me santificaste. ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Luz Dari, ¿volviste a levantar la mano? Madre, baja la mano. Creo que la tiene levantada. Pero para decir que dar la respuesta. Ah, no, pero espere, no se me adelante. Muchas personas le van a decir a usted que como Dios le dice a Moisés que le hable a la piedra, ¿sí? Y Moisés le pega 2 veces a la piedra, por eso lo castigó. No. El versículo 12 dice claramente, leamos el 10 primero. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, de la piedra, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos, subráyelo, os hemos de hacer salir aguas de esta peña.
Entonces Moisés alzó su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación sus bestias. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sabe una cosa, amiguito? Ustedes no me santificaron. ¿Qué hizo Moisés? Yo hago, yo ato, yo ligo, yo reprendo, yo decreto. ¿Quién? ¿Yo? O sea, ¿tú? Y Dios le dijo a Moisés, o sea, ¿me quitan la gloria a mí, que yo soy el que le doy agua? Por esa razón vas a ver la tierra prometida, pero no entras. Váyanse ahora a Judas, que el mismo problema está ahí. Judas, versículo 9. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Capítulo o versículo? No tiene sino un solo capítulo. Entonces, como tiene un solo capítulo, no se habla del capítulo. Solo se dice Judas 9. Si digo Judas 1:9 es porque obligatoriamente debe haber un capítulo 2. Si no hay otro capítulo, solo se dice Judas 9. ¿Qué dice? Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El mismo Miguel, que Hebreos dice que los ángeles tienen más poder que nosotros los seres humanos, no quiso maldecir al diablo, sino que dijo que el Señor, hablando de Jesús, te reprenda. ¿Qué dice el versículo anterior? Que hay soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y cuando una persona dice, yo ato, yo ligo, yo reprendo y yo echo fuera, le está quitando la gloria al único que realmente puede hacerlo, y es Jesucristo. Luz Dari, ¿volviste a levantar la mano? Sí, entonces entiendo o estoy equivocada. En medio de mi ignorancia entiendo que no sería correcto decir yo ato, yo reprendo, pero si se dijera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ata, reprenda y echa fuera este demonio de tal cosa que nos está atormentando, pues esa es la manera como se habla y se le dice al Señor. Sí, así es, así es que es en el nombre del Señor Jesús que salen los demonios. Claro, primero va en el nombre porque todo lo que pidamos en el nombre de Él no lo concederá. Sí, ¿no? es que... Y segundo, que no voy a hacer yo con mi poder, sino con Él, es el poder de Dios. Él es el que lo va a hacer, Señor, ata. Sí, ¿sí? Es Él. Es Él el que sí, lo va pero a hacer. nosotros... Entonces, es la manera como se dice, no es que sea... sí, está uno equivocado, ¿verdad que sí? Pero es la manera como se dice. Madre, no saben orar. ¿Qué dice, madre? Que precisamente no es en el poder de nosotros, porque no es nuestra palabra la que tiene poder. No es nuestra palabra. Y esa es la enseñanza. Fe no es que yo me crea todo lo que quiera creer. Fe primero la fe es por el oír la palabra de Dios. Si no está sujeta a la palabra de Dios, no. Mire que Pablo sanaba personas. Y Pablo, ninguno de nosotros tiene la fe de Pablo. Pero Dios le dijo a Pablo, no te voy a sanar, agradezca que le salvé el alma. Bástele mi gracia, pero a usted no lo voy a sanar. Leila, levantaste la mano. Cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. Eso significa que si tú crees que mi palabra, yo doy la orden de que se mueva esa montaña y tú lo dices, se mueve. Recuerda, en un ejemplo, aplicándolo con lo que estaba diciendo la hermana, de la manera como decirlo, ¿cómo sería? Porque finalmente no es el poder mío. Sino en el nombre de Jesús, esa montaña se mueve. O sea, en el nombre de Jesús significa que es la voluntad de Él que se mueva.
Póngale cuidado, les voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo que siempre doy. Entonces, digámoslo, vamos a utilizar el ejemplo de Ramón y Milena. Por allá había Milena moverse, un saludo a Milena. Entonces yo llego a la casa de Milena y le digo, Milena, hágame un favor, présteme el carro que voy a ir al centro a hacer mercado. Ya se lo traigo. Milena enseguida me dice, ¿qué? Sí, présteme el carro que... ¿Y por qué usted me pide? No, yo soy amigo de su marido. ¿Y a mí qué que usted sea amigo? ¿Para qué quiere el carro? No, voy a ir a comprar un mercado para mí. No, si no se lo presto. Pero es muy diferente si yo llego y le digo, Milena, Ramón me mandó por el carro que vamos a traer un mercado para la casa. Deme el carro, deme las llaves. Entonces, ya yo no lo pedí para mí. Lo pedí en el nombre de quién. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué autoridad? ¿Por qué me pide usted el carro? Para ir a traerles el mercado a ustedes. No, perdón. ¿Para qué me pide el carro? Para traer el mercado. ¿Por qué me lo pide? Porque yo soy amigo de su marido. ¿Y con qué autoridad? Con la de él, que él me dio la autoridad para pedírselo. Esa fe, cuando yo pido algo, que mismo Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Váyanse para Santiago, capítulo 4, ¿cierto? Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Pues obvio que Dios no te va a dar nada porque sabe que no es para Dios, sino para ti. Oseas capítulo 4, versículo 10 y 11, ¿qué dice? Alguien que lo lea rápidamente. Eso significa en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Santiago no era nada. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y a ese versículo le colocan Oseas capítulo 4, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Relacionen los versículos que estamos dando. Oseas capítulo 4, versículo 10 y 11. ¿Qué dice? Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos están haciendo cosas sin servir a Dios. O sea, están teniendo relaciones sexuales, pero va a haber esterilidad. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como Dios quiere. Dios el sexo no lo inventó para que cada vez que yo quiera venga en tu reino. Para eso no fui hecho. Ahora que Dios me permita tener una esposa y cada vez que yo quiera venga en tu reino, tenga primero su esposa. ¿Me hago entender? ¿Quieres divertirte con ella cual gacela, sierva amada? Sus caricias te satisfagan, recréate. Sí, pero primero cásese. Entonces, a punto de fornicación, llega la esterilidad. Hoy estamos entendiendo qué es fe. Yo ato, ligo, reprendo, eso no es fe. David, pero es que sucede. El diablo también se viste como ángel de luz. Recuerden que primera de Juan capítulo 4 dice, no crean a todo espíritu, disciernan primero los espíritus. No todos los espíritus provienen de Dios. Tenga cuidado. Para que sea fe, tiene que ser primero escrito en la palabra, ¿sí? Como venimos hablando, las 4 cosas. Para los que no la tienen, anótenlas, por favor. Para que sea fe, 4 requisitos. Primero, Romanos 10, 17. La fe es por el oír, pero no el oír cualquier cosa. Oír la palabra. 2, primera de Juan 5, 4 y Gálatas 5, 20. ¿Cómo? Romanos 10, 17. Segundo punto. Sí, señor. Por la palabra.
de Dios, no la mía, no lo que yo quiera, no lo que a mí se me viene y me conviene. El siguiente. Segundo punto, Primera de Juan 5:4 y Gálatas 5:22. Solo un nacido de Dios tiene el fruto del Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes el Espíritu Santo, no es fe. Ah, pero los musulmanes tienen fe en Alá. No, eso no es fe, eso es lo que ellos creen, su esperanza. Hasta el punto en que si se ponen una bomba y se estallan y matan gente, entonces 72 vírgenes lo van a recibir en el cielo y riqueza. Eso es según su creencia, eso no es fe. El diablo también cree, pero eso no es fe. Tercer punto, Segunda de Corintios capítulo 4:18. La fe está basada en cosas eternas. El propósito debe ser eterno. El propósito de la fe no es pasajero, es duradero. Yo tengo fe de que mi hijo se va a convertir. Eso sí es fe. Yo le creo al Señor cuando él le dijo al carcelero de Filipo, Pablo, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Hágale. Que eso se llama conforme a la palabra. Y cuarto, primero de Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23. La fe está ligada a la obediencia. Samuel, ¿qué? Disculpe, David. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Aquí fe no es lo que a mí se me viene, de que yo voy a creer esto y ya y hago fuerza, ¿no? Y entonces la oración fuerte al Espíritu Santo. ¿Ustedes saben por qué le llaman la oración fuerte al Espíritu Santo? Porque hacen una fuerza tan impresionante, socarita, ni da careta, ni da, que le va a dar unas hemorroides espiritual de tanto apretar. Ojo con eso. Y ellos a punta de fuerza y de meter dinero y de pagar, se le dan los milagritos. Eso no quiere decir que venga de parte de Dios. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Pues es que ahora que uno tiene como unas cositas más claras y uno va a un culto y uno se da cuenta de los errores que se cometen, ¿no? Entonces uno se queda ahí como Me están saludando, Vilén. Porque sí, es que claro que no soy yo la que voy a hacer el mandado, no. La obra no la hago yo, la obra la hace Dios. Y entonces uno sí, oye, verdaderamente esos errores sí se están cometiendo. Y pues, bueno, ya. Mire, hubo unos hijos de un judío, se me olvidó el nombre, exorcistas, eran 7. Y ellos sacaban demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo, así. Y un demonio les dijo, bueno, a Pablo los conozco y a Jesús ni se diga, pero ustedes no. Y les dio una pela a esos 7, los sacó corriendo. Porque la gente pensó que podían decir las mismas palabras de Pablo. Se equivocaron. Luz Dari, levantaste la mano. Es que en la Biblia está, ¿no? Pedir, no, o sea, que uno pide y no se le concede porque ora mal. Y siempre había oído ese concepto. Pero, ¿ora mal qué? ¿Para qué? Pues que uno está pidiendo algo y no se lo concede porque ora mal, porque no sabe orar. No, realmente no es que no sepa orar, porque entonces a todo el mundo le tocaría la técnica de la oración, no. Es que pides y no recibes. No saben pedir, es la cosa. No saben pedir. No, espérate. Ahí dice el verso en Santiago 4:3. Pides y no recibes porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. No estás pidiendo para el beneficio de Dios. Por eso no recibes. Pedir mal es que estás pidiendo algo, pero para ti, y Dios no se beneficia en nada, entonces no te lo va a dar.
No es porque Y sepa o también no porque, sepa orar. y también porque le quita el poder a Dios. Claro, para su beneficio, por eso, para mi beneficio. Exacto. Señor, dame una casa. Tras de que le quita el poder a Dios, también pides para él. Claro. Entonces, ¿para qué Yo quiere? quiero hacer una pregunta, David. Ya, un ¿Dios en momentito. qué se beneficia cuando yo pido algo? ¿Cómo? ¿Dios en qué se beneficiaría cuando yo pido algo? Acabas de decir que yo pido para mi beneficio y no se beneficia a Dios y por eso Ajá. digamos casi que no se cumple. ¿Para qué quiere un Pero carro? es que- ¿Para qué quiere un No, carro? ¿en qué te beneficia a Dios, digamos, que yo me sane? En que tú puedas seguir predicando, por ejemplo. Pablo no se sanó, siguió predicando y murió al tiempo corto. A eso yo voy. Entonces Dios no se beneficiaría con que yo me sane. Porque Pero- Pablo siguió predicando. Pero estando si enfermo. Dios en su propósito te necesita sana para que tú viajes o algo así, Él te sana. Es según su propósito. Para el reino. Para el reino. Sí, mira, quiero un carro. ¿Para qué? ¿Para andar con tus amigotes todos los viernes y sábados parrandeando, andando de paseo? No, quiero un carro para llevar a los hermanos a la congregación, llevar tu palabra. Ah, ya eso es otra cosa. Pídanle cosas a Dios que beneficien al reino. Hermano, pides una casa tanto tiempo y no la recibes. El Señor sabe que no te la ha dado. Primero te va a convertir a tu familia. Porque quieres una casa para que los que no son conversos pongan parrandas, hagan cosas que a Dios no le agradan. Sí, eso, o sea, por eso Jesús dice, pídanle al Padre en mi nombre. Ese en mi nombre significa que me sirva para mí. En mi nombre es, no que pongan, no es que hasta los testigos de Jehová hoy oran y dicen, cuando ellos terminan la oración, los testigos de Jehová dicen, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ya ellos oran así. Hace 20, 30 años no oraban así. Pero ¿qué pasa? Que eso no quiere decir, el significado no es, el significado es, en mi nombre es para mí, pidan para mí. Y Dios le va a dar lo que ustedes pidan, pero que me beneficie a mí. Madre. Pero también tiene que ver que sea para la honra y gloria de mi Padre Celestial lo que yo estoy pidiendo. Eso es lo que estamos hablando, que le beneficia a él. Perdón, yo dije a mí, hablando de Jesús, no. Bueno, perdóneme. Que le beneficia a Jesús, al reino. Pida que le beneficie que a sea él. para la gloria de él. Eso. Porque sí, Si para no, el no. beneficio mío y de todas las personas que me rodean. O sea, no estoy pidiendo solamente para mí, sino sí. Ajá. Madre, ¿qué quieres decir? Precisamente eso, que Dios se beneficia. ¿En qué se beneficia? En recibir la gloria. Cuando la gloria es para Jesucristo, estamos pidiendo bien. Y cuando no, no. Amén. Entonces hoy vamos a cerrar entendiendo que... Ludari, levantaste la mano. Sí, es que quería pues contar como algo que sucedió, ¿no? Que es que una señora estaba pidiendo dinero. Y entonces, bueno, de ahí aprendí yo que uno no debe pedir así como, Señor, concédame un dinero porque es que necesito y tengo esto y, ay, señora, y bueno, el Señor le dio el dinero, pero no se lo dio de la siguiente manera. Se accidentó un hijo y se mató y le pagaron el seguro. Entonces, yo cogí como escarmiento y dije, no, que todo lo que yo pida sea para la honra y gloria de mi Padre Celestial, para el bien mío y de todas las personas que me rodean, porque eso, ¿sí ven? Ay, Dios mío, salió bravo eso. Bueno, vamos a terminar entonces resumiendo que hay que tener mucho cuidado con la fe que está siendo tergiversada. Ramoncho, ¿levantaste la mano? Bueno, pues yo iba a decir algo, pero no sé si de pronto extienda más de lo que desenfoque un poco. Es que si estamos hablando de que están engordando todo, entonces eso ya está bastante gordo desde hace tiempo. Entonces eso es lo que yo le estaba tratando de, y pues quería como, en el estudio no podemos como, si hubiera sido bueno como de pronto es buscar bien los papiros esos, y de pronto nosotros darle como un estudio a ver cómo se ve la lectura cuando se hace con el papiro completo, que hacerlo así como lo ejecutaron
vinieron desglosándolo y como... Lo podemos hacer. Entonces, mira, Ramoncho, tú aprende entonces griego, arameo y hebreo y nos vamos a leer contigo esos papiros, porque eso es estar en otros idiomas. Nos toca mirar aquí lo que han traducido y poderlo entender. Hermanos. Sí, hermano, pero entonces póngale cuidado. Ahí donde yo voy. El punto es que si está engordado, de pronto no fue con mala intención, de pronto unos con mala intención, cómo se miraba de acuerdo al escriba, el que estaba escribiendo en ese momento, cómo lo sentía él. Mire, hay algo que siempre me ha enseñado el Espíritu Santo y me ha dado mucho resultado para entender. Siempre tengo dentro de las reglas, una de las primeras cosas es qué tanto le beneficia al hombre y qué tanto le beneficia a Dios. Por eso venimos hablando de evangelio antropocéntrico y evangelio cristocéntrico. Cuando ya es muy antropocéntrico, para la basura, mijo. Cuando Dios y el hombre se benefician, para la basura. Cuando Dios se beneficia mucho más que el hombre, por ahí sí empiezo como a entenderlo. Es que Él es el que se tiene que beneficiar. Su reino, claro. Ahí es, esa regla úsenla. Cuando ustedes conozcan algo que alguien les traiga, analicen eso. ¿Qué tanto se beneficia el que me está predicando y qué tanto se beneficia a Dios? Y se darán cuenta. Y cristocéntrico. Debe ser Jesucristo el centro. Debe ser el que se beneficia, el que se lleva la gloria, el que se exalta. Así a mí me toque humillarme. Hermano, pero si, por ejemplo, ahorita ustedes hubieron unas citas del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Ya estaba engordado. Ya estaba engordado de eso. Sí. Las partes de la cita del Antiguo Testamento. Sí, es que por eso la Biblia está para mostrarnos ese, bueno, tú le llamas engordado, ese adulterado, estaba ya adulterado. Sí, ya la Biblia nos lo viene mostrando. ¿Cómo es eso que usted acaba, era herejía? Herejesis, airegesis, del griego airegesis, inflar. Ya estaba inflado. Miren, para eso está escrita la Biblia, para mostrarnos. Mire cuánta gente dice, yo ato, yo ligo, yo reprendo, y no se han dado cuenta de Moisés y de Judas. Eso da miedo. Moisés y Judas nos enseñan a nosotros a no hablar de esa manera. Vamos a dejar hasta aquí porque, son las 9:26 de la noche, oiga, se nos fue. Mañana madrugamos, seguimos en nuestro continuo sacrificio. Pero descontamos los 26 minutos. No, mi amor. Que le decimos al Señor que nos descuente mañana 26 de aire, a ver qué pasa. Vamos, mañana seguimos. Para los que están en Facebook, Dios los bendiga.